estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. La palabra que traemos en esta noche tiene que ver con presencia. Hoy vamos a tratar de introducirnos con el tema, porque nuestro tema, ahí está en la parte de atrás, caminando bajo los principios del reino. Y hoy le quiero hablar bajo el título La presencia es para gente de principio. Es el tema que vamos a trabajar en esta noche. Y sabe, yo quisiera introducirme antes de leer la lectura que vamos a tomar para iniciar, de que tenemos la idea de que es presencia, la idea de cuáles son las personas que sienten presencia. Y quisiera que entendamos que a la luz de la Biblia no es lo mismo sentir fuego o sentir como ríos de agua viva o sentir gozo de sentir presencia. Déjenme explicarle que lo más próximo a la esencia de Dios no es el fuego. Lo más próximo a la naturaleza misma del Padre no es el fuego. Entiéndame, cualquiera puede sentir fuego, porque a la luz de la Biblia el fuego es para purificar. Por eso cuando usted se está quemando, usted siente un fuego que lo está quemando, sabe que está haciendo ese fuego, lo está purificando, porque eso es lo que hace el fuego, purificarnos. Pablo, cuando hablaba de ello, decía que nuestras obras serían probadas o por el fuego. Y eso es lo que hace el fuego, de manera que si usted está envuelto o sintiendo fuego, en cierta medida, el fuego lo que hace es que nos purifica, nos quita la impureza. Tal vez usted diría, pastor, yo me siento esta noche gozoso, pero el gozo no es presencia. Tal vez usted diría, pastor, siento una paz inestable, pero la paz no es presencia. Sabe que nadie, ningún ser humano, ningún ser creado, llámese ángeles, en este sentido, querubines, serafines, arcángeles, príncipe, ningún ser creado tiene acceso a la esencia de Dios. Por eso Jesús decía, nadie ha visto a Dios jamás. Y es como una aparente contradicción, porque la palabra establece que Moisés habló cara a cara con Dios. También la Biblia establece que el Hijo ha dado a conocer al Padre. Jesús decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y cualquiera pudiera entender que hay una aparente contradicción, pero cuando Cristo está diciendo, nadie ha visto a Dios jamás, está hablando de la esencia misma de Dios, está hablando de la naturaleza misma de Dios. Está hablando, si pudiéramos verlo de esta forma, está hablando del núcleo, del centro de Dios. De manera que aquí es donde entramos a predicar en esta noche, después de aclarar esto. Porque la gente de principio son la gente que participan de presencia. Aleluya. Mañana voy a concentrarme cómo es el estilo de vida de la gente que anda bajo los principios. Yo quiero hablar hoy de la presencia que es para la gente de principio. El fuego es para todos. El gozo, sentir paz es para todos. Lo de la presencia es de manera exclusiva para la gente
de principio. Yo quiero que leamos el libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Aleluya. Bendito sea Dios. Hoy voy a predicar despacio. Doy lectura en el libro de Números, capítulo 14, versículo 24. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Yo sé que usted, gracias a Dios por ello, tiene la idea de que caminar bajo los principios. Así que no hay que definir esto de manera conceptual, se maneja caminar, andar bajo los principios. Usted tiene la idea de lo que son los principios. Aquí hablamos hace un tiempo cuando nuestro tema era el orden de Dios, o estableciendo el orden de Dios. Hablamos del principio de la santidad, hablamos del principio de la obediencia, entre otros. De manera que hoy no voy a concentrarme a establecer o a describir los principios. Quiero hablar de presencia, quiero hablar, como decía, que la presencia es para gente de principio. Déjeme explicarle que usted y yo somos medidos por nuestra estatura, por nuestra dimensión en Dios. Tiene mucho que ver de la manera, de la forma, como andamos bajo los principios de Dios. Cuando hablamos de bajo, eso tiene que ver con cobertura. Y aquí viene el detalle porque esta tarde me inquieté porque decía, bueno, esta palabra caminando tiene que ver con andar, pero quería ver la forma, la manera. Aleluya. Decía, quería ver la Biblia y básicamente en el Antiguo Testamento la forma, la manera, cómo Dios trata la palabra caminar, porque Dios le da una capital importancia a esta palabra. En lo que tiene que ver el Antiguo Testamento, me encontré con una tremenda sorpresa. Por eso reitero, la presencia es para las personas de principio. ¿Y sabe cuál fue mi sorpresa? Que encontré dos palabras que se utilizan para caminar o caminando. Una de ellas es halak y la otra es yalak. Parecen similar la palabra, pero la primera, que tiene que ver con halak, esta implica no simplemente caminar, no es simplemente conducir, tiene que ver con una continuidad, es decir, habla de algo continuo. La segunda palabra ya mencionada, yalak, tiene que ver esta, no simplemente tampoco con andar, es con fluir. Es decir, que tanto la primera como la segunda hablan de una constancia, hablan de una permanencia, algo que es constante, es como un flujo que nada lo detiene, que nada le hace obstrucción. Hay un detalle que muchas veces sentimos hoy y mañana no sentimos. Muchas veces sentimos durante el coro, pero tal vez en medio de la prédica no sentimos nada. O tal vez sentimos cuando hay bonanza, o sentimos cuando el tiempo es apropiado, propicio, o tal vez sentimos cuando las cosas van viento en popa, tanto en la iglesia, en la casa, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, o tal vez en el colegio. Y esa es la forma como estamos acostumbrados de sentir a Dios y pensamos que esa es presencia. Esto no es presencia, porque la presencia es continua. La presencia no se interrumpe. La presencia no es un momento, no es un mover, no es un tiempo. Es una continuidad dentro del tiempo del hombre. Es como que Dios irrumpe y día a día, semana a semana, tú puedes estar bajo la cobertura de esa presencia, porque la presencia está por encima de la circunstancia, y de circunstancia no hay enfermedad que pueda irrumpir o obstruir el paso de la presencia de Dios en tu vida.
Por eso el que siente fuego se cae cuando ve el problema. Por eso el que habla lenguas, por Dios, el que habla lengua, cuando viene el conflicto se detiene, no habla más lengua hasta que no sale del conflicto. Por eso el que siente fuego, cuando viene ese ventadón, cuando muchas aguas quieren ahogarlo, ya no siente fuego. Pero la presencia, aunque haya agua, aunque haya viento, aunque haya tempestades, aunque haya enfermedad, tú sigues sintiendo la presencia, porque es continua en tu vida. Aleluya. Por eso la presencia es para gente de principios de Dios. No sé, pero es que quiero afectarte, porque tú tienes tu idea. Tal vez tú dices, pastor, pero no se negocia y hablar lengua. No se trata de esto, porque la Biblia habla de una iglesia que hablaba lenguas, que los dones estaban ahí presentes. Había profecía, había palabra de ciencia, había fe, había discernimiento de espíritu, había milagros, había sanidades, había lengua, género de lengua, había cuantas cosas en virtud de los dones. Pero sabe que dice Pablo que la vida, que el estilo de esta gente es un estilo desordenado, porque allí, aunque había lengua, aunque había fuego, pero no había una continuidad en la presencia de Dios en medio de esa iglesia. Por eso quiero hablar de esta gente, que esto continúa. Esta gente que o la presencia de Dios no depende del momento, no depende de quién tenga o no tenga el micrófono. Debe explicarlo. Esta gente no se prende. Escúcheme muy bien, la gente de presencia no se prende, porque siempre está encendido en Dios. Esa es la diferencia. El que se prende es el de fuego. El que está en presencia no se prende, porque siempre está bajo la cobertura de la presencia de Dios. Como siempre esa presencia vive un estilo de vida, la gente dice, bueno, pero este es su estilo. Es que así es cuando tú estás bajo la cobertura de la presencia. El que no está en presencia, la gente nota cuando se prende, porque de repente hace algo que no es común en él. De repente está ahí bien tranquilo y se zapatea. Pero el que está en presencia tiene un estilo de vida continuo en la presencia de Dios. Es como que, entiéndame, es como que usted llega a un lugar y la gente se está volviendo loca por algo. Y para usted es algo normal, algo común, porque usted siempre está en presencia. Escúcheme muy bien, la gente que anda para los principios siempre está en presencia. Ahora entendemos por qué la gente evalúa y dice, este o este no es espiritual. Es que así no se evalúa la espiritualidad de alguien, así no se evalúa. Ahora vamos a ver qué es andar en presencia, qué es estar bajo esta cobertura, qué es estar bajo este abrigo, qué es estar bajo esa esquina. No estoy hablando de fuego, no hablo de lenguas, estoy hablando de presencia. Y voy a explicarle en esta noche cómo es la cobertura, cómo Dios se manifiesta en la gente de presencia. Discúlpeme si usted pensó que porque está danzando, sintiendo fuego, debe explicarle la diferencia cuando Dios se manifiesta en la gente que tiene presencia. Muchas veces usted ni lo nota que Dios se está manifestando, ni lo nota. Hasta lo que te acaba de decir, eso mismo. Yo le voy a poner un ejemplo porque quiero usar la lectura. ¿Cómo usted se da cuenta cuando la gente está prendida? Desde que se mueve, zapatea, habla lenguas. Pero si usted lo ve sereno, tranquilo, ecuánime, está ahí quieto, usted lo va a mirar y va a decir, ahí no hay nada.
Porque nos han enseñado y entendemos que cuando hay presencia usted tiene que moverse, claro, pero no es el patrón, no es el paradigma de Dios. ¿Sabe algo interesante? Así como Dios puede contenerse en sí mismo, Dios puede derramar su presencia en una vida, y sabe que la gente tal vez no lo note, que usted está lleno de presencia. Pero voy al texto para demostrarle en la Biblia cómo Dios se manifiesta a la gente de presencia, porque mañana voy a hablar del estilo de vida de la gente que anda bajo los principios del reino. Y quiero leer el libro de Éxodo, capítulo 3. ¿Sabe qué interesante esto? Porque casi 2 millones de personas habían salido de Egipto. Y la forma, la manera como Dios se había manifestado fue fuerte, fue tremenda. Y déjenme explicarle que este pueblo vivió esa presencia, o la vio. Tuvieron muy pocas personas que participaron de esa presencia. Y podríamos mencionar algunas de ellas: Moisés, Caleb, Josué. Diría pastor y Aarón. Bueno, usted puede agregar a Aarón, yo no la agrego. Usted podría agregar a María, tampoco la agrego. Pero a la luz del texto, hubieron 3 personas de casi 2 millones que pudieron participar de la presencia. ¿Qué implica esto? Que no todo el pueblo participa de la presencia, la puede ver, pero no puede participar de ella, porque no todo el pueblo se conduce bajo los principios, no todo el pueblo son gente de principios. Entonces el fuego es para todo el mundo, pero la presencia no. Y esto que usted está diciendo, esto es en la Biblia. Por Dios, si no me creen, ¿por qué de casi 2 millones de personas, únicamente 2 entraron a la tierra de Canaán? Lo demás Dios lo mató. De 20 años a 10 la que se de Egipto. Y Dios enfatiza y dice: mi siervo Caleb te dado tu espíritu. Y lo demás, ¿de qué espíritu eran? Por eso mañana vamos a ver en la Biblia cómo Dios trata con esa gente de presencia, cómo Dios se manifiesta. Libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino. Oiga, lo primero que estoy viendo acá es que después que Faraón deja ir al pueblo, si usted quiere verlo así, el problema, Faraón es tipo de Satanás. Dígalo de esta manera o pídelo de esta forma. Después que Satanás tiene que soltarte, tuvo que dejarte ir de Egipto. Entonces, en detalle, si tú eres una persona de presencia, Dios te va a llevar por el camino de la tierra de los filisteos. Aleluya. Señores, yo voy a retomar. Faraón deja ir al pueblo. Ok, hace 3, 4, 5, 2 años, 6 meses, 15 años, que Faraón te dejó ir libre. Saliste de Egipto. Ahora dice que la gente de presencia establece, dice que Jehová no lo llevó por el camino de la tierra. ¿Quién estaba llevando? ¿Quién estaba guiando? Fíjese, ahí estaba Moisés. Pero ¿sabe qué sabes acá? Que Moisés era el instrumento. Pero aquí dice que Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Sabe qué explica esto? Que el que estaba llevando al pueblo no era Moisés, era el mismo Dios. Es que la gente de presencia no es el hombre que lo conduce, no es el hombre que lo guía, es el mismo Dios que guía su vida por el camino que Dios establece. ¿Sabe que había el camino de los filisteos? Por el motivo de que Dios no lo llevó por ahí,
Ahí hay idolatría. Y sabe que aquí establece el texto que Dios no lo llevó por ese camino. ¿Y sabe qué implica esto? Cuando tú un hombre, una mujer de principio, la idolatría no es parte de tu andar, de tu caminar, porque tú entiendes que Dios te está guiando. ¿Entiendes que yo siento, cuando hablo de esto, es como que Dios está diciendo, la gente que yo estoy guiando, no lo guío por el camino de los filisteos. Es como que Dios está diciendo que hay un hombre ahí, pero detrás de este hombre se guía el pueblo. Es como que Dios está implicando que la gente de presencia entienden, ok, debe de haber un hombre, hay un instrumento, pero Dios es que guía a su pueblo. Y el pueblo, por supuesto, será guiar de Dios. Es como Balaam. La gente de presencia, escúcheme bien, no es simplemente el que ora, porque cualquiera puede orar, cualquiera lo hace, cualquiera viene acá y amanece en la iglesia, cualquiera puede ayunar, pero la gente de presencia es la gente que Dios conduce, que Dios sopla, que Dios guía, que Dios le establece el camino por donde va a andar y aprenden a andar por esa vereda, por esa senda. Decía de Balaam. Balaam oró a Dios. Balaam profetizaba. Dios tenía ministerio porque era un profeta. ¿Y sabe qué? Dios le dijo, no vaya. El hombre persistió, insistió. Y el Señor le dijo, ok, vete, Balaam. ¿Ese es el de presencia? Cuando Dios no quiere que tú camines por el camino de los filisteos, y aún así tú quieres andar por ese camino. Y Balaam se fue. Y sabe algo interesante de esto, que cuando Balaam va de camino, sale un ángel con una espada desenvainada. ¿Y sabe qué? Balaam escuchó la voz de Dios. Pero cualquiera escucha la voz de Dios. Óigame, hasta los inconversos Dios le habla. Porque a veces queremos que porque escucho la voz de Dios, claro, en el sentido propio de la palabra, en la forma figurada, porque la gente de presencia, Dios no le habla, óigame bien, de manera figurada, Dios le habla, ¿sabe cómo? Cara a cara. ¿Entienden el sentido que digo cara a cara? Entonces Balaam, Dios le habló, escuchó, pero no era un hombre de presencia, porque el hombre de presencia se da conducir por Dios. No es terco como una mula. No es como Balaam. ¿Sabe por qué Balaam escuchó a Dios, pero no obedeció a Dios? ¿Sabe por qué no lo hizo? Simplemente escuchó, porque había algo en su corazón. ¿Sabe que había en el corazón de Balaam? Había el amor al dinero. Vamos a ver si no se parece al camino de los filisteos. Porque ahí hay idolatría. Ahí hay avaricia. Ahí cuando Dios habla, la gente oye a Dios, pero no obedece lo que Dios establece. Por eso, estoy tratando de que veamos que Dios iba llevando, iba conduciendo. Dios le trazó la ruta al pueblo. Y aunque muchas veces el pueblo veía que la ruta la pasaba Moisés, pero yo me atrevo a decir que ahí estaba Josué y Caleb mirando que la ruta era trazada por Dios a través de Moisés, y esta gente entonces era gente de presencia. De manera que la gente de presencia, Dios le traza la ruta de su vida. La gente de presencia no camina por donde Dios quiere caminar. La gente de presencia no se conduce por donde las circunstancias quieren conducirlo, por donde el hombre quiere conducirlo, por donde su amigo quiere conducirlo. La gente de presencia serán conducidos por Dios, aunque el camino sea fuerte, pero ahí camina por donde Dios traza la línea.
Por eso dice que el Señor no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Qué detalle estaba cerca del camino? Yo no entiendo, humanamente hablando, eso. Que hay una ruta cerca. ¿Por qué Dios toma una ruta larga? ¿Por qué no tomó la ruta corta? Porque la ruta corta, número 1, están los filisteos. Número 2, en la ruta larga está el proceso de Dios. Aquí viene el detalle. La gente de presencia no toma la salida fácil, toma la salida de Dios, aunque sea fuerte, aunque sea dura. Se voy a decir de esta forma, la gente de presencia no se cambia de iglesia, porque la ruta es fuerte, no se deja alimentar por el problema. Se lo digo de esta forma, la gente de presencia mueve en el camino que Dios le ha trazado, aunque sea fuerte, aunque sea el desierto, aunque haya hambre, aunque haya peste, aunque haya pestilencia. Es como que alguien te diga, yo mejor me voy para mi casa. ¿Usted no ha notado que cuando hay un desierto fuerte en la iglesia, el que de presencia se conoce? ¿Quién tiene control de la iglesia? ¿Quién controla la iglesia? ¿Quién le traza el camino a la iglesia? ¿Quién le traza el norte? ¿Quién dice, llévala por acá, llévala por allá? ¿Quién traza esas líneas? La traza Dios. Pero cuando ese camino es largo, no es corto. ¿Sabe que dice el que no es presencia? ¿Sabe que dice el que es fuego? El que es de gozo, el que siempre dice, bueno, en esta ruta no está Dios, porque la ruta es larga, porque ahí hay problemas, ahí en la ruta hay un desierto, ahí no hay agua, ahí no hay maná. Pero ¿sabe que dice que presencia? Aunque no haya maná, aunque no haya agua, aunque haya gigantes, es la ruta de Dios y de ahí yo me aparto. ¡Oh, Dios! El que no es presencia, desde que la ruta es difícil para la iglesia, ese día no viene al culto. Ese día hay que buscarlo, ese día hay que estar visitándolo, hay que estar ñoñándolo, hay que estar acariciándolo. Usted lo nota, por Dios. Usted nota un grupo de gente que cuando la cosa está fuerte, o cuando el mensaje es fuerte, o cuando la ruta es fuerte para la iglesia, ¿sabe qué dicen? En esta ruta no está Dios. Vamos a preguntarle entonces aquí, si Dios está o no en esa ruta. El texto dice que hay una ruta cortita, fácil de llegar a Canaán, pero a Dios no le gustó esa ruta, se la puso difícil al pueblo. ¡Por Dios! Dios se la puso en China a esta gente. Discúlpeme cómo lo voy a tratar esto acá. Me saca de Egipto, donde hay sepultura, como decía el pueblo a Moisés en varias ocasiones. Me saca de Egipto, donde había cebolla. Me saca de Egipto, como le digo al pueblo, donde había un fuerte trabajo, pero había comida, había agua, había cementerio. Y entonces ahora me saca de Egipto para trazarme una ruta que es lejos, para colmo, ahí no hay una vasija, ahí no hay agua, y si aparece agua, es un agua amarga. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Moisés, ¿para qué me sacaste de Egipto? Así habla la gente que no es presencia. Cuando Dios está oiga cómo suena, está complicando la vida a la iglesia. Dios, ¿sabe qué dice la gente? Esa ruta del hombre, esa ruta la está trazando Él. Yo me pregunto, ¿usted cree que un simple hombre puede ponerse al plan de Dios? ¿Puede ponerse a la ruta de Dios?
puede oponerse al propósito de Dios, no, de ninguna manera. Pero cuando la gente no le presenta, dice, óyeme, ¿por qué Dios me la pone difícil? Ahí no está Dios. Si fuera Dios, me hubiera sanado. Si fuera Dios, me fueran tan fuertes las predicaciones. Si fuera Dios, en este no tuviera tanta anciana. Es como que dirían, vamos a hacer un conteo antes y después de su llegada. Estábamos bien antes de que llegara. El pueblo decía Moisés, estábamos bien en Egipto. Cuando no había agua, cuando había problemas, le decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muramos en el desierto. Es como dirían algunos, antes de estábamos bien, antes de ello estaba bien, antes de hacíamos y deshacíamos. Dios hubiera traído una ruta corta a través de nuestra gestión, nos trae una ruta de casi 2 años. Y la gente tal vez diría, pastor, esa ruta tan larga, sí, porque así la trazó Dios. Yo, Señor, le estoy hablando a gente de presencia en esta noche. El que no de presencia va a soñar y va a rebelarse en contra de la ruta. El que no de presencia va a decir, yo me soñé anoche. Va a decir, Dios me reveló anoche que así no es que se hacen las cosas. El que no de presencia siempre va a estar viendo, pero viendo en contra de la ruta que Dios ha trazado. Oiga, me estoy viendo en la Biblia que Dios haga un pueblo que tiene o duró 400 años cautivo. ¿Sabe para qué? Para trazarle una ruta difícil, peligrosa. Es como dirán algunos, Dios nos sacó de Egipto y algunos pensaron, ahora viene una ruta fácil. Diría alguien, nos sacaron de Egipto. Y algunos pensaron cuando llegó Moisés, después de 400 años clamando en cautiverio, llega Moisés porque había una palabra de Abraham. Dios le dijo a Abraham, después de 400 años, voy a libertar al pueblo. Cuando se cumplió el reloj de Dios, Dios entonces llama y manda a Moisés. Y el pueblo pensó, bueno, ahora llegó este hombre, se acabaron los sufrimientos, se acabó la aflicción, se acabó el cautiverio, se acabó el atropello, se acabó que nos estén, que se estén enfrentando. Y sabe qué sorpresa para el pueblo, que cuando vio que la ruta era una ruta difícil, era una ruta larga, una ruta de problemas, dijo Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto entonces? Terminamos extrapolando nuestro tiempo. Pasaron las gestiones, oramos para esto, clamamos por un nuevo liderazgo. Y de momento nos gozamos porque estábamos pensando que la ruta de este líder era una ruta corta, era una ruta fácil, que iba a acabar la prisión, que iba a acabar la confrontación, que iba a acabar tantas cosas. Y ahora decimos es peor, porque la aflicción ha aumentado, la confrontación ha aumentado el problema. La ruta que trae este hombre ahora es más larga y parece que tenemos 40 años en el desierto, donde la ruta que era trazado no hay agua. ¿Y sabe qué? Algunos tal vez dirían, pero antes por lo menos había agua, aunque había sufrimiento. Tal vez algunos dirían, antes había pan, aunque había sufrimiento. Pero tal vez ahora dirían, ni siquiera hay pan, ni siquiera hay agua. Y cuando aparece, el agua es amarga. Oh, bendito sea Dios. Por eso la gente está siempre pensando en Egipto, pensando en Faraón. Por eso Dios dice, no puede llevar a esta gente por la idolatría. Pensando, bueno, antes había pan, comíamos. Ahora no hay pan ni hay agua. Es como cuando se está comparando. Antes y después. Es como que se está percibiendo esa ideología. Siempre en mi espíritu, como mucha gente decía, antes estábamos mejor. Aunque nos hablaban fuertes, pero uno también tenía poder mando. ¡Oh, Dios!
Algunos dirán, si lo hubiéramos sabido. Gloria a tu nombre. Si lo hubiéramos sabido. Aleluya. Estoy hablando a gente de presencia. Porque el que camina en presencia siempre ve a Dios trazando el camino. No ve al hombre. No culpa al hombre. Aleluya. Dios le dice a Moisés, envía a 12 espías para que puedan ver la tierra. Y todos llegaron, dieron noticias, le comunicaron al pueblo a Moisés. Pero sabe algo interesante, que habían dos, Caleb y Josué, que estaban para una presencia extraordinaria. Y de verdad, los demás no estaban hablando mentiras, era verdad. Había gigantes, era cierto, la ciudad fortificada, la realidad, pero había un problema, que habían dos personas bajo la presencia que habían establecido que era la ruta que iban a caminar, aunque hubiera gigantes, aunque hubiera ciudades fortificadas, habían entendido que era la línea de Dios a seguir. Entonces, ¿qué presencia se conoce? Cuando la ruta es fuerte, que el pueblo te necesita. El pueblo necesita a Aarón ahí al lado. El pueblo necesita a Josué y a Caleb. Y entonces cuando la ruta es fuerte, ¿sabe qué? Se queda Caleb y Josué. Pero Aarón, ¿sabe qué hace? Hace un becerro de oro. Imagínense ahora por un segundo que Dios te hubiera llevado por allá del fariseo. La ruta fuerte, la ruta difícil. Y sabe que Aarón, en vez de animar al pueblo, en vez de decirle verdad, aquí el sol es caliente, aquí está la temperatura a más de 40 grados, pero aunque haya la temperatura, pero es la ruta de Dios, no es la ruta de Moisés. ¿Sabe que dice? Se confabuló con el pueblo. Por eso el líder que no es presencia, se confabula con el pueblo. Sí, porque la gente danza y tiene presencia, por Dios. Es una chispa, tal vez una semillita de esto. El líder de presencia, ¿sabe qué? Actúa como Caleb y Josué, que aunque haya rebelión de Coré, se mantiene al lado de la ruta que Dios ha trazado, aunque el pueblo entienda que no es la ruta adecuada. El dueño del pueblo dice, por ahí es que va el pueblo. Aquí una cantidad de gente que cree que saben más que yo de esto. Ese grupo de líderes que no entienden eso, que Dios tiene que convencerlo a ellos primero. Oiga, el dueño del pueblo, el que saca al pueblo de Egipto, le traza la ruta, debe convencerlo a eso. Por si usted no lo sabía, todos los años Dios le traza a la iglesia el camino. O sea, no caminamos a lo loco, hay una línea, hay una ruta. Pero la pregunta obligada es si la ruta del año que viene se parece a esta. Si se pareciera a esta, ¿qué vamos a asumir nosotros? ¿Qué vamos a decir? En presencia Dios te va a guiar. Si tú eres de principio, en consecuencia, eres de presencia. Y si eres de presencia. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.